Qué privilegio para nosotros hoy de nuevo escuchar la palabra de nuestro Dios y bueno, hoy hay un tema especial y seguimos en nuestra serie que empezamos hace 8 días, el aspecto de ser antes de hacer. Estamos hablando y enfocándonos mucho en este mes en cuanto al carácter, pero antes de que veamos este aspecto de poner en orden las cosas, quiero hacer un recuento rápido de lo que vimos hace 8 días para contextualizar el tema. Hace 8 días hablamos de la importancia del carácter, hablamos de el punto de partida nuestro era que somos niños, que iniciamos obviamente siendo inmaduros, que iniciamos una vida cristiana basada en la carne y que esa niñez espiritual va ligada a la inmadurez. También hablamos muchos aspectos en cuanto a las marcas de inmadurez, hablamos de diferentes aspectos que yo creo que la mayoría de nosotros tiene bastantes de ellas y nos catalogábamos obviamente como todavía creyentes inmaduros. Y el otro aspecto final que vimos hace 8 días fue la parte de que alcanzar madurez toma tiempo. Y obviamente estamos hablando de la parte espiritual, que alcanzar madurez toma tiempo. Esos fueron los aspectos que miramos la vez pasada y en cierta manera lo que vimos o analizamos es la importancia de madurar. Hablamos de Moisés, lo recuerda, de que él llegó a ver la tierra prometida, llegó a hacer grandes hazañas, grandes cosas para el Señor, pero primero él tuvo que pasar 40 años, específicamente 40 años, estando primero en el desierto, en donde Dios estaba trabajando mucho su carácter. Y yo quiero preguntarle, en esta mañana, antes de que pasemos e iniciemos el tema de hoy, esta semana estuvo meditando al respecto del tema, estuvo analizando, estuvo mirando su carácter, tal vez estuvo siendo tocado tal vez por la palabra de Dios y usted dijo, oye, necesito esto, necesito trabajar en aquello, o tal vez para usted fue una palabra más, tal vez fue algo que como dice uno por ahí, entró por un lado y salió por otro. Ahí le dejo y nos dejamos esta reflexión a cada uno de nosotros en cuanto a lo que pudimos hablar hace 8 días. Hoy vamos a hablar acerca de pongamos todo en orden. Lo que nosotros somos interiormente, eso que pocos conocen, y ahí me gusta esa frase que se puso ahí, si usted tiene las notas del sermón, creo que también está ahí ese aspecto. Se me hizo la hojita. No, esperen por acá. Eso que pocos conocen, aquí la tengo. Eso que pocos conocen. Nosotros llevamos una vida que realmente simplemente nuestros seres más queridos son los que realmente conocen de nosotros. Pero obviamente hay muchos aspectos que no lo son. Entonces, lo que nosotros realmente somos interiormente, lo que tal vez pocos conocen es el reflejo de lo que vivimos en nuestro exterior. En otras palabras, lo que mostramos es realmente lo que nosotros somos. Y hasta que nosotros no estemos organizados interiormente, será imposible que podamos organizar toda nuestra vida. Quiere decir, si nosotros no organizamos nuestra vida interior, es decir, lo que somos, nuestra vida exterior no va a reflejar realmente cosas muy positivas. Nuestro mayor deseo siempre es ese, no sé si usted se da cuenta, es llevar un buen matrimonio, es una buena familia, es que todo llegue a ser estable. Ese es el ideal nuestro. Pero tristemente nosotros solemos hacer las cosas al revés. Queremos que cosas en nuestro exterior cambien, pero nuestro interior, suena de pronto un poquito duro esta parte, pero dice que nuestro interior está hecho un desastre. En pocas palabras, lo que yo analizo acá y la introducción que vemos acá, es que uno muchas veces quiere eso, ¿no? Quiero que cambien muchas cosas, quieren que muchas cosas se solucionen muy rápidamente, pero nos damos cuenta que nuestra vida está desordenada. Y tal vez podemos clamar y podemos arrodillarnos a orar al Señor, pero muchas veces puede que sean oraciones vacías, puede que sean oraciones que no tengan sentido, porque Dios prácticamente nos está respondiendo esa misma oración diciéndonos, oye, es que tu vida está desorganizada. Ahora,
¿Cuál es la mayor razón del desorden? Del desorden. Y cuando hablamos del desorden, hablamos de nuestra vida y sobre todo la parte interior. Podríamos decir que el común denominador del desorden de todos nosotros, y obviamente estamos hablando de todo creyente, es el mal uso del tiempo. El desorden normalmente está ligado al mal uso del tiempo. Y a su vez podemos hablar de que también la organización o el desorden puede deberse a las prioridades, al desorden en las prioridades, a que no tenemos bien claras nuestras prioridades. Así que hay dos aspectos que es bueno que usted y yo analicemos. El mal uso del tiempo nos causa obviamente desorden, y el tener, ¿cómo decimos ahí? Las prioridades o no tener prioridades en la vida, o no llevar una vida bajo prioridades, también es la mayor razón de nuestro desorden. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, versículos 15 al 16 de Efesios capítulo 5, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice: mirad pues con diligencia cómo estemos andando. Ahora, no sé si usted recuerda, hay un pasaje en Santiago capítulo 4, versículo 14, que habla acerca de lo que significa o lo que es nuestra vida, lo que es nuestra vida. Y dice la palabra que ciertamente nuestra vida es neblina. ¿Sí lo recuerdan? Nuestra vida es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que en ese primer aspecto que usted ve ahí, deberíamos llenar, y dice que el uso del tiempo es vital. El uso del tiempo es vital. Miren, el tiempo, no sé si usted se da cuenta, pero el tiempo es un regalo de Dios. Cada minuto de vida, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada cumpleaños que usted y yo celebramos es un regalo, es un don especial que Dios nos ha dado. Que puede ser malgastado, que puede ser perdido, que lo podemos desaprovechar si lo utilizamos o no de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay una cosa importante, yo creo que usted lo ha entendido muy fácil, y es que cuando nosotros hablamos una palabra dicha no se puede borrar, ¿cierto que sí? Y el tiempo que pasa, usted se ha dado cuenta que el minuto, la hora, el día que pasa, no se puede volver, no podemos regresar. Es algo que Dios lo ha mencionado así o nos lo ha dado así a nosotros. No podemos hacer devolver como lo hacemos tal vez con una película o con una canción, pero no se puede hacer. Así que es vital, porque ese tiempo no lo podemos recuperar. No lo podemos nosotros recuperar. Así que el buen uso del tiempo es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. Así que recuerden eso, y yo creo que no es algo nuevo para nosotros. Usted y yo sabemos la importancia del tiempo, usted y yo sabemos lo vital que es el tiempo, y por lo tanto debemos tomarlo así. No debemos desaprovechar nosotros el tiempo. Hay tres aspectos ahí que yo quiero mencionar en cuanto al versículo de Efesios 5, 15 y 16. ¿Qué es lo que Pablo, en cierta manera, ahí, obviamente el Espíritu Santo y Dios nos manda que nosotros hagamos? El aspecto claro ahí de lo que debemos, o el qué, es que nosotros debemos mirar. Nosotros debemos mirar. Debemos mirar. Y cuando hablamos de mirar, hablamos de pensar, hablamos de observar, hablamos de examinar, hablamos de analizar cuidadosamente, y específicamente sería, haciendo un enlace con lo que viene, es mirar el tiempo, es mirar cómo estamos usando el tiempo. Y aquí pueden hacer una pregunta interesante, y es, cada uno de nosotros ahorita en la introducción hablamos de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Cada uno ya estamos en una etapa de nuestra vida, y podríamos nosotros tomar este versículo como ejemplo y decir, miremos qué hemos hecho con esos años de vida que el Señor nos ha dado. Examinemos, miremos cuidadosamente. Y si nos hacemos un
algo más sencillo y más práctico para nosotros ahora. Hagamos algo práctico. ¿Qué hizo usted la semana pasada? Mire usted, examine y observe cómo usó su tiempo la semana pasada, la semana que ya terminó. Obviamente sabemos que la semana comienza hoy, así que analice qué hicimos nosotros con el tiempo de la semana pasada. La pregunta cómo, podríamos decir ahí, dice con diligencia. Debemos mirar, ¿qué es lo que debemos hacer? Mirar. ¿Cómo? Con diligencia. Debemos mirar con diligencia. Y dice más adelante, cómo andéis. Y también en ese cómo podemos hablar ahí de aprovechando bien el tiempo. Debemos mirar qué debemos hacer. Puede usted ponerlo, no sé, mire ahí cómo lo acomoda. ¿Qué debemos hacer? Mirar con diligencia. Y el cómo es que, cómo estamos andando. Cómo estamos andando. Y dice el cómo también podemos hablar de ahí, aprovechando bien el tiempo. Ahí es el gran consejo. Mire con diligencia cómo andé. Listo. Ahora, no como necios, sino como sabios. Quiere decir que el uso de nuestro tiempo está ligado a dos caminos, a dos decisiones. Usted y yo podemos utilizar el tiempo neciamente o podemos usar el tiempo sabiamente. ¿Cuál camino tomamos? Ahorita lo vamos a ver más adelante. La razón, ¿por qué? No sé si usted ya lo encontró ahí en el pasaje, pero dice literalmente porque los días son malos. Porque los días son malos. Hay una pregunta que normalmente nosotros nos hacemos siempre y es, ¿por qué nosotros nos decimos buenos días? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Por qué uno se dice buenos días si los días son malos, no? Y obviamente cuando hablamos de que los días son malos, esto quiere decir que el ambiente de hoy es algo corrupto. El ambiente que vivimos nosotros hoy está lleno de contaminación. El ambiente o los días que nosotros estamos viviendo hoy es de corrupción total. No estamos en unos días que uno diga, oiga, que son de santidad o de que todo es servible para nosotros. No, son días que realmente son malos y cada vez van a ser peores. Así que esa es la razón de la cual o por la cual nosotros debemos mirar muy bien cómo estamos andando, ¿sí? Y cómo debemos andar sabiamente o usar mejor el tiempo en ese sentido. Dice aprovechándolo. Es decir, podemos hablar de invirtiéndolo, no malgastando el tiempo. ¿Listo? Algo que se me viene a la mente ahora es que nosotros tenemos una convicción errada muchas veces de que mañana vamos a vivir, de que nos faltan muchos años de vida y queremos tener tal vez el control de eso, del tiempo, que todavía nos falta mucho tiempo. Por eso muchas veces nos relajamos, por eso tal vez muchas veces como que no aprovechamos realmente el tiempo, que uno muchas veces dice, bueno, si no lo pude hacer hoy, bueno, mañana, pasado mañana lo intentaré. Si no he podido con esto, bueno, Dios me dará otra oportunidad y así sucesivamente. Pero la palabra de Dios nos dice acá es que miremos muy bien. Ahora, hay una frase acá. Bueno, antes de la frase, perdón, el segundo aspecto que lo basamos en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, versículo 2 nos dice, poned la mira. Colosenses 3, 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere decir que el uso del tiempo también depende de nuestra visión. El buen uso del tiempo o el mal uso del tiempo, el hecho de que yo use el tiempo neciamente o sabiamente, va a estar basado en la visión que yo tenga, en nuestra visión. ¿Cómo estamos nosotros viendo el mundo? Es una buena pregunta que podemos hacer. ¿Cómo estamos nosotros viendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viendo nosotros todo lo que se relaciona con Dios y con su misión, con lo que Él creó? Por lo general, nosotros estamos, dice aquí, muchos tenemos una visión errada de este mundo y por lo tanto de nuestra vida. Lo recuerdo y lo repito ahí, nosotros tenemos una visión errada de este mundo y por lo tanto así llevamos nuestra vida. Dice acá, eso nos lleva a nosotros a tener una vida equivocada y por consecuencia a vivir erróneamente.
Recuerden lo que hablamos ahí en ese momento y lo que estamos mencionando acá. El hecho de que yo vea o esté desenfocado en mi vida, de que yo esté enfocado más en las cosas de la tierra, pues obviamente va a ser una visión equivocada y me va a llevar a vivir, obviamente, erradamente. Si usted y yo tenemos la visión enfocada en el mundo, créame que toda su vida va a estar distorsionada. Si usted está enfocado en las cosas de la tierra, si usted está enfocado en solamente la tierra, a usted le va a importar más el dinero, le va a importar más tener posesiones, le va a importar más títulos, más posición, pero si su mente o su visión está enfocada más en la palabra de Dios, en Dios mismo, usted sencillamente va a estar enfocado. Usted va a ver más el concepto de amar a Dios, el concepto de lo que Dios quiere hacer con usted, el concepto de lo que Dios manda en su palabra y por lo tanto va a estar totalmente enfocado. Así que necesitamos nosotros a enfocarnos más en lo espiritual, poner más la mira en las cosas de arriba. Hasta que nosotros no nos enfoquemos, no podemos hacer nada que realmente cuente para Dios. Tengamos en cuenta eso. Hasta que nosotros no enfoquemos, eso es como usted en una cámara, ¿no? Si usted no enfoca bien, usted sencillamente va a vivir una vida distorsionada. Es como, por ejemplo, yo me quito estas gafas y yo veo todo borroso, pero ellas me ayudan a mí a ver un poco mejor. Y es exactamente algo igual con nosotros. ¿Cómo está viendo usted este mundo? ¿Cómo está usted analizando su vida y cómo está llevando todo? ¿Está enfocado en lo que Dios quiere para usted o está más enfocado en las cosas de la tierra? Así que necesitamos adquirir una forma de pensar distinta. Necesitamos adquirir una forma de pensar distinta a la del mundo, o jamás podremos llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Algo que hemos aprendido en este tiempo es acerca de la importancia del carácter, la importancia de ser obviamente como Cristo. Pero si nosotros no nos enfocamos en Cristo, obviamente en las cosas de arriba, y estamos más enfocados en los de la tierra, no vamos a llegar a reflejar realmente el carácter de nuestro Señor aquí en la tierra. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, un pasaje que mencionábamos hace unos 15 días cuando hablábamos de la historia de Elí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, hablándole el Señor o Jehová a Elí, le dijo, me adelanto un poquito lo que dice ahí, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo creo que eso es lo que nosotros cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cómo debo llevar yo mi vida? ¿En qué debo estar enfocado? ¿Qué debe ser la prioridad, lo primordial para mí? Debe ser lo que Dios honre. Yo debo honrar lo que Dios honra. Yo debo hacer lo que a Dios le agrada. Yo debo hablar lo que a Él le agrada. Y aquí podríamos analizar y pensar en cómo estamos nosotros llevando nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros usando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos usando nuestra forma de hablar? ¿Cómo nos estamos vistiendo? ¿Cómo estamos llevando nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos llevando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos llevando toda nuestra vida laboral? ¿Será que hay algo en nosotros que realmente sea diferente a aquellos que no conocen de Cristo? Eso es importante que lo veamos. ¿Hay algo en mí parecido a aquellos que no conocen del Señor? Sería otra forma de decir la pregunta. ¿Hay algo que me esté como igualando, perdón esa expresión, que me esté igualando a mí, a los otros creyentes, a los no creyentes? ¿O hay alguna diferencia? ¿Saben? Tal vez puede ser nuestra forma de vestir. Tal vez puede ser nuestra forma de hablar. Entonces mi vida está más enfocada en la tierra y no en cierta manera en reflejar a nuestro Señor. Así que mis hermanos, realmente les animo mucho a esta parte en cuanto al tiempo. Miren, Dios nos da ese privilegio y ese regalo de vivir y de disfrutar de muchos años de vida. Pero deben ser años de los cuales nosotros debemos enfocarnos en las cosas correctas, en las cosas de la tierra, en las cosas que a Él le agradan y sencillamente hacer
su voluntad. Nuestra visión esté enfocada o no, también nos llevará a ordenar o a desordenar nuestra vida. Tengamos en cuenta eso. Cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de la tierra, créanme que toda nuestra vida va a empezar a desordenarse. Si miramos a Dios y nos enfocamos directamente en Él, seguramente lo demás va a estar mucho más ordenado. Voy a decir una ilustración rápidamente. ¿Se ha puesto a pensar cómo usamos nosotros nuestro tiempo? Hay una gran parte, si hablamos de un día, hablamos de que nosotros trabajamos entre 8 y muchas veces 10 horas. Si hablamos de la parte de la alimentación o de la comida, son unas que, pongámosle unas 2, 3 horas en el día comiendo. Ahí van, pongámosle, si ponemos de trabajo 10, serían 13 horas. Que durmamos unas 7, 8 horas. La pregunta sería, ¿qué hacemos con el resto de tiempo? ¿Qué hacemos con el resto de tiempo? Si usted se pone a pensar y hace la sumatoria semanal, y hace la sumatoria en los fines de semana donde le queda más tiempo, normalmente un estudio dice que en el año quedan aproximadamente 3 meses libres, es decir, aproximadamente 100 días libres, sacándolo así como yo les digo. Así que es mucho tiempo el que nosotros tenemos para realizar otro tipo de cosas, para aprovechar realmente bien el tiempo. Así que la verdad, hermano, y no sé si usted levanta la mano y está de acuerdo conmigo, pero la verdad es que nosotros no aprovechamos bien el tiempo. Hay tiempo que realmente nosotros lo desperdiciamos, lo malgastamos, no lo invertimos y nunca estamos satisfechos con lo que somos o hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Queremos mejores cosas, queremos que muchas cosas se solucionen, pero aún así nuestro tiempo lo estamos desperdiciando. No estamos teniendo en cuenta ese pasaje de mirad bien con diligencia cómo andemos. Ahora, otra de las razones, en cierta manera, o que va también ligado al desorden nuestro interiormente, es el tiempo. Ya lo vimos acá, ¿cierto? Que si el mayor es el tiempo, pero lo otro es el tomar las decisiones incorrectas o el tomar decisiones correctas. Vamos a enfocarnos en ese tema. Cuando tomamos decisiones incorrectas, es otra de las causantes de nuestro desorden. Las decisiones que nosotros tomamos revelan lo que somos. Las decisiones que tomamos revelan lo que somos y también determinan quiénes llegamos a ser. Por una decisión bien tomada o mal tomada, realmente yo creo que ha llegado a impactar grandemente en nuestra vida. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Por una decisión bien o mal tomada, eso nos ha llevado a causas, pueden ser positivas o efectos, positivos y otros tal vez negativos. O sea que si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿está arrepentido de alguna decisión que tomó anteriormente, que tomó mal? ¿Está arrepentido? Y yo creo que aquí nos quedaríamos todo el día mencionando de diversas decisiones, ¿cierto? Pero también hay decisiones correctas, tenemos decisiones que las hemos tal vez tomado bien, pero son cruciales. El tomar bien o mal una decisión es algo que es crucial. Y cuando hablamos exclusivamente del tiempo, es decir, de decisiones que tienen que ver con el tiempo, siempre nosotros encontramos la manera de sacar tiempo para llevar a cabo todas las cosas. Usted se ha dado cuenta que nosotros nos movemos mucho y hacemos todo. Anteriormente, antes del COVID, nos invitaban a un lado e íbamos, ¿cierto que sí? Entretenimiento, familia, iglesia, había, entre comillas, un tiempo para todo. Pero normalmente algo que sucede es que Dios no tiene espacio en nuestras agendas apretadas. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Como seres humanos tratamos de invertir mucho tiempo en diversas cosas, en ir a un cumpleaños, en participar de un evento, en el salón de belleza. Yo espero que Imer no me vaya a poner bravo, ¿cierto? Ir al salón de belleza y que me invitaron a un partido de fútbol, en ver un partido en la televisión, en ver la novela. O sea, sacamos tiempo para todo, ya para trabajar, para hacer un estudio, hacer una maestría, hacer esto, hacer aquello, hasta para viajar hay tiempo. Pero normalmente el que no encuentra espacio en nuestra vida es ¿quién? Es Dios.
porque no hay tiempo para leer la Biblia, porque no he hecho el devocional, porque no hay tiempo para la educación con nuestros hijos. Normalmente Dios es el que no encuentra un espacio en nuestras agendas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Busque ahí en su Biblia Lucas capítulo 10 y vamos a leer una historia pequeñita acá para comprender este tema. Es la historia que conocemos de Marta y de María y que nos ilustra muy bien en cuanto a las decisiones, pero que va muy ligado también a lo que hablamos en cuanto al tiempo. Y aquí vamos a ver, ahí para que usted anote, tome algunas notas de lo que vamos a ver aquí en la historia. Pero yo una de las cosas que veo aquí en Marta y María es que las dos querían servir al Señor. Es que las dos querían servir al Señor. Porque dice que aconteció, versículo 38, Lucas 10, 38, dice que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién fue la que le recibió a Jesús? Fue Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, la decisión que tomó fue ir a recibir a Jesús. María, la decisión que tomó fue sentarse a escuchar la palabra de Jesús. Pero Marta, después de recibir a Jesús, seguramente se fue a hacer los quehaceres, porque dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Se quejó, ¿no? Y acercándose dijo, Señor, dile pues que me ayude. Así que miren que las dos querían servir a Jesús. No podemos tampoco llegar a juzgar a Marta que ella no quería servir a Jesús, que ella era tal vez una incrédula, que es que ella era la peor. No. Vemos también que ella tenía una buena intención de servir al Señor. La diferencia fue su decisión. La diferencia fue su forma de servir. Pero dice el Señor en el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otro de los aspectos que yo veo aquí en esta ilustración en cuanto a Marta y María es que cada una escogió prioridades diferentes. Cada una escogió servir al Señor diferente. Pero algo también es que solo una cosa es necesaria. Una cosa es prioridad. Una cosa está por encima de la otra. Yo puedo servir al Señor ordenando mi casa o arreglando muy bien un salón, ¿cierto que sí? Para que el Señor venga. Y eso no está mal. Pero hay algo por encima que es más prioritario, más importante, y es escuchar al Señor. Y eso es lo que dice aquí la palabra. O sea, las dos querían servir. Cada una escogió prioridades diferentes, pero solo una es necesaria. Es lo que el Señor nos quiere ilustrar acá. No sé si usted se ha puesto a pensar en la diferencia entre tres palabritas que aparecen ahí en sus notas. Y es el concepto de prioridad, es el concepto de lo importante y es el concepto de lo urgente. Nosotros, normalmente, cuando hablamos de prioridades, hablamos de cosas que incluso, bueno, yo sé que va a haber una dificultad en entender la prioridad y lo importante porque suele parecerse y suele ser igual. Pero cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de lo más importante. O sea, lo que es extremadamente importante, lo que no se negocia. Cuando hablamos de prioridades, también estamos hablando de cosas que no dependen de nosotros. Cosas que no dependen de nosotros. Cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de cosas que no dependen de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de lo importante, ya vuelvo un ratico a la prioridad, lo importante, hablamos de que según nuestro interés, según nuestro enfoque, según nuestros anhelos, según nuestro estilo de vida, nosotros ponemos ciertas cosas como más importantes que otras o en una posición más arriba que otra. Para algunos lo importante es la familia, para algunos es más importante el trabajo, para algunos llega a ser más importante el entretenimiento, llega a ser el estudio, lo más importante puede llegar a ser las posesiones, el dinero.
Y eso está ahí, ¿cierto que sí? Eso es según el enfoque que cada uno de nosotros tengamos. Para mí el enfoque puede ser estudiar y estudiar porque yo quiero ser muy estudioso. Para otros puede ser, no, yo quiero es trabajar y tener mucha plata. Para otros puede ser divertirse y llevar una vida chévere aquí en el mundo. Y cada uno, según el enfoque, hay cosas importantes. ¿Cuál es la diferencia que yo analizo entre lo prioritario y lo importante? ¿Cuál es la diferencia entre lo prioritario y lo importante? Que lo importante lo pongo yo o lo escojo yo. Para mí lo importante es trabajar, es estudiar, pero lo prioritario no es algo que depende de mí. Lo prioritario es que algo que ya Dios en cierta manera ha establecido. Que yo no tengo que preguntarme algo, no, sino que ya obviamente Dios lo ha establecido. Es algo que yo no puedo administrar, que yo no puedo manejar. Es algo que sencillamente se tiene. Y cuando hablamos de lo urgente, hablamos de aquello que normalmente requiere una necesidad inmediata. Cuando hablamos de lo urgente, estamos hablando de algo que nosotros debemos hacer a causa de una posible consecuencia. No sé si a usted le ha pasado, pero hace poco nos pasó acá en un pequeño desastre que hicimos. Nos pusimos a abrir un hueco en la pared y resulta que había un tubo ahí del agua y se rompió. ¿Qué sucedió ahí? Inmediatamente hay que llamar al maestro especializado en eso, ¿cierto que sí? Que nos vino y nos colaboró con eso. Después les doy el número de quién fue. Pero eso nos llevó a nosotros ¿a qué? A hacer algo urgente, ¿sí? La necesidad, la consecuencia, la situación de que podía haber algún daño, obviamente el reguero, lo lleva a uno a reaccionar. La necesidad de algo, de que no se desperdiciara agua ahí. Así que lo urgente siempre surge en cierta manera, o miren esta frase importante, lo urgente no suele ser importante. Lo urgente nunca suele ser importante. Lo urgente siempre tiene una fecha límite, o sea, como que caduca en algo. Es algo que no es como lo importante es algo que siempre perdura en el tiempo, ¿sí? Lo importante, digamos, para mí es estudiar, entonces es algo que yo llevo mucho tiempo trabajando en eso. Lo urgente es algo que se da y que yo tengo que satisfacerlo inmediatamente. Así que una conclusión importante de estas tres palabras es que nosotros muchas veces vivimos de lo urgente. Bueno, hagamos la conclusión. No tenemos prioridades, tenemos cosas importantes más enfocadas en el mundo y vivimos un día a día con lo urgente. Tenemos más enfocados o vivimos un día a día con lo urgente. Es que necesito solucionar esto, es que necesito trabajar en esto y todos los días vivimos con algo que es lo urgente. Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí un momento y tengo aquí este tarrito, yo espero que ustedes lo vean bien ahí en sus casas. Vamos a ver si lo acercamos un poquito acá. Este tarrito que está acá puede representar lo que nosotros normalmente somos y cómo realmente nosotros llevamos nuestra vida. Este tarrito representa eso, representa nuestra vida. Y toda esta arenita que hay acá representa todas aquellas pequeñas cosas que nosotros hacemos, lo que nosotros nos movemos, tal vez lo que nosotros creemos, entre comillas, importante, ¿sí? Y si usted se da cuenta, está casi lleno. Ahora, aparecen en nuestra vida prioridades, ¿sí? O aspectos que, perdona que yo diga la palabra importante, prioridades, pero como suena como igual, pero ya ustedes me entienden ese concepto. Entonces ya tenemos nuestra vida casi llena de diferentes aspectos, ¿cierto? Que sí, que hemos puesto en nuestra vida. Y entonces llega el momento en que debemos poner prioridades. Entonces tratamos de meter la familia, ¿cierto? Acomodar la familia, meter obviamente la relación con Dios, ¿cierto? Metemos los hijos, también a veces queremos meter que el trabajo, el estudio, y así podemos seguir
incluyendo cosas, ¿cierto que sí? El servicio en la iglesia, porque es importante, ¿cierto que sí? El congregarnos, y mire que ya la vida, ¿qué? La vida nuestra ya se llenó de pequeñas cosas y las prioridades, lo realmente importante, lo que tiene más peso en nuestra vida, ni siquiera cabe. Aquí me sobran piedras. Y así tal vez en nuestra vida. No le damos espacio realmente a lo más importante, a lo prioritario en nuestra vida. Está tan llena y estamos tan agitados nosotros en muchas cosas y nuestras prioridades en cierta manera encuentran vida ahí. Y yo creo que, pongamos un ejemplo, que esta vida, esta piedrita está asimilando como a ese devocional diario con el Señor y está como tratando de entrar y entrar, pero no encuentra espacio porque nuestra vida está muy copada con muchas cosas. Ahora, vamos a ver si podemos hacer la forma al contrario. Regálenme un momento acá. Ahora, tenemos otra vez el recipiente vacío, es decir, nuestra vida. ¿Qué sería lo que usted y yo debemos hacer y la decisión correcta? Primero, empezar a poner las cosas que son prioritarias para nosotros. Lo ideal en nosotros es poner lo que más tiene peso en nuestra vida, obviamente al fondo, que son la relación con Dios, ¿cierto que sí? La relación con nuestro Dios, la familia, o la parte matrimonial, podemos hablarlo, la relación con nuestros hijos, nuestro tiempo devocional, y ahí podemos seguir metiendo aspectos importantes, el servicio, puede usted incluir un poquitico más arriba, cosas que de pronto tienen menos peso, bueno, ahí metimos ya el trabajo, el estudio que usted lleva, ¿cierto que sí? Usted incluye también entretenimiento tal vez o invertir tiempo. Listo, ahí tenemos las cosas más que son prioritarias y más adelante obviamente las cosas importantes en nuestra vida. Ahora la pregunta sería, ¿será que lo demás puede caber? ¿Será que lo demás que a nosotros nos gusta, como las vacaciones, como querer tener una propiedad, como querer enfocarnos en otras cosas, ¿será que va a caber acá? Pues vamos a verlo a continuación a ver si cabe o no cabe. Vamos a ir incluyendo acá la arena, que representa como todas esas cosas sutiles y que pueden ser más enfocadas en lo terrenal y no tanto en lo espiritual. Vamos a... Si nos damos cuenta, todo lo demás se encuentra ¿qué? Todo lo demás se encuentra aún. Y todavía cabe más. Si usted se da cuenta. Si analizamos este ejercicio sencillo, no sé si usted pudo analizarlo, pero ¿vemos la diferencia? Analizamos la diferencia de lo que puede llegar a ser, después, lo que puede llegar a ser nuestra vida. Si usted se da cuenta, ahí está, y yo creo que le cabe más. Miren que esta es una ilustración, una ilustración sencilla de lo que nosotros hacemos y somos, en cierta manera, con nuestra vida y lo que Dios realmente pide de nosotros. Dios no es que no quiera que nosotros lleguemos a hacer grandes cosas, a viajar, a estudiar, a tener posesiones, a disfrutar de la vida. Dios no es que no quiera eso. Dios no es que no quiera que usted y yo disfrutemos de ver televisión, de viajar, de tener mucho dinero. Dios no es que no quiera eso.
Lo que Dios sí quiere es que nosotros le demos prioridad a las cosas que más tienen peso espiritualmente hablando. Cuando nosotros colocamos las cosas importantes, las cosas prioritarias primero, lo urgente no nos va a causar problemas, y es entonces cuando nuestro exterior va a verse mucho mejor. Que ahí es donde podemos hablar. Cuando usted y yo ponemos en orden las cosas, realmente todo se ve mejor. Una ilustración sencilla es cómo se ve su casa desordenada, cómo se ve una cocina, ¿cierto que sí? Cómo se ve un cuarto. No le dan ganas a uno de estar ahí, ¿cierto? Pero todo, en cierta manera, ordenado, todo en cierta manera, todo lo exterior se ve mucho mejor y hay un ambiente que es agradable. Así que, mis hermanos, esta ilustración nos deja algo muy práctico y muy sencillo, y es: enfoquémonos en nuestra vida, en que nuestro tiempo, nuestro esfuerzo vaya enfocado más en que primero hay que establecer prioridades, hay que trabajar en lo importante y después viene lo demás. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos determinar lo prioritario o lo importante en nuestra vida? O usted se puede estar preguntando, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es yo quiero tener eso? ¿Cómo podemos nosotros determinar lo importante y lo prioritario en nuestra vida? Vamos a resolver esa pregunta con 3 aspectos que yo tengo acá. Primero, si usted quiere determinar lo importante y lo prioritario, primero, analice y piense en sus relaciones. Analice y piense en sus relaciones. Primero, piense y pregúntese cómo está su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Para determinar lo importante, lo prioritario, primero enfóquese en las relaciones. ¿Cómo está su relación con Dios? Segundo, pregúntese cómo está la relación con su esposa. ¿Cómo está la relación con su esposo? Ese es otro de los aspectos que tiene que ver con la relación. Pregúntese cómo está la relación con sus hijos. Y ahí ustedes y yo nos damos cuenta que esos 3 aspectos, podemos decir, tienen que ver con lo prioritario. Tienen que ver con cosas que no son negociables, que son cosas que yo no es que yo imponga en mi vida o ponga en mí, sino que es que ya Dios me lo dejó a mí como algo prioritario. Así que hay varios pasajes que nos mencionan esto, y es que dice, por ejemplo, en los 10 mandamientos nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted se da cuenta, es una orden del Señor. El Señor nos lo manda, que Él debe ser el primero en nosotros. Él debe ser la piedra más grande y debe ser la piedra que esté, obviamente, al fondo en lo primero de nosotros. Mateo 6:33 nos dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser ¿qué? Va a ser añadido. Así que la primera relación que usted y yo debemos mencionar y mirar con diligencia cómo la estamos llevando es la relación con Dios. Nuestro matrimonio y por consecuencia, nuestros hijos. El segundo aspecto ahí es cuál es el propósito de nuestra vida. Otro de los aspectos que usted le ayuda a entender qué es lo prioritario, qué es lo urgente, es preguntarse cuál es el propósito de Dios para su vida. Miren que no hemos hablado de nada material, no hemos hablado todavía de cosas, en cierta manera, tanto terrenales, sino es cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué nos creó a cada uno de nosotros? Es específicamente ahí mirar cuál es la misión, cuál es el proyecto que Dios quiere hacer conmigo en esta tierra. Yo siempre hago esta ilustración o siempre menciono esta frase, y es: Dios no lo creó a usted para levantarse todos los días temprano, tener que ir a trabajar, llegar tarde a casa, no poder ver a sus hijos y estar ocupado trabajando y tal vez estudiando, no pudiendo congregarse, no pudiendo estudiar su palabra, o sea, tener tanta ocupación que no encuentre espacio para Dios, para su familia y para sus hijos. Esa no fue la misión para la cual Dios a usted
y yo nos creó. Ahora usted me va a decir, pastor, pero es que hay que trabajar, pero es que hay que dejarle un futuro a nuestros hijos. Yo tengo que controlar todo eso. Sí, pero Dios a usted y a mí, Dios no nos creó para eso. El enfoque y el propósito es algo mucho más espiritual. Quiere decir que yo debo trabajar mucho más en otros aspectos y lo demás el Señor lo va a ir añadiendo a su tiempo. Así que debemos estar de acuerdo en lo que Dios nos ha creado. Si Dios me creó para una misión, pues yo debo vivir bajo esa misión. Y el último aspecto, el tercer aspecto ahí que debemos determinar o que nos ayuda a determinar lo prioritario y lo importante es el carácter de Cristo. Y responda usted esta pregunta y respondámosla acá nosotros. ¿Hay algo más del carácter de Cristo formado en nosotros? ¿El carácter de Cristo se está formando en nosotros? ¿Qué es lo que yo puedo hacer eternamente hablando para que el carácter de Cristo se siga formando en mí? Usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos da varios pasajes que nos hablan de que nosotros debemos llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, que debemos crecer, que debemos menguar, dice la palabra, para que Cristo crezca. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Así que si usted quiere determinar qué es lo importante, qué es lo prioritario en su vida, responda a estas tres preguntas. Y ahí usted se va a dar cuenta de qué es lo que usted debe establecer como primero en su vida. Si usted se da cuenta, aquí no es, dice aquí la conclusión, no es el trabajo duro. O sea, no es, perdóneme esta expresión que yo voy a usar, pero no es matarse uno la vida trabajando y trabajando o esperar la suerte que uno se gane algo que llegue a ver algo trascendental en nuestra vida, o tal vez la habilidad nuestra con las relaciones. No es que yo me muevo por aquí, es que me muevo por allí, y eso es lo que me lleva a mí a crecer y avanzar. No es eso lo que nos lleva realmente a nosotros al éxito o a obtener cosas mayores o a poder llenar nuestra vida con todo lo que nosotros deseamos. Realmente lo que trae éxito a nuestra vida o el único factor que suele trascender por encima de todas las cosas es poner todo en orden, es establecer las prioridades. Y aquí yo quiero terminar este tiempo de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y es que yo sé que usted y yo hemos usado una frase muy común y muy típica que usamos nosotros, y es el aspecto de que cuando estoy con Dios, me ha ido bien. Cuando yo me he acercado a Dios, me ha ido mejor. Otra frase en la forma contraria sería, cuando me he alejado de Dios, cuando dejo de leer su palabra, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de servir. Y aún hay una frase que se usa mucho, es cuando dejo de ofrendar, las cosas no marchan bien. Y es lo que veíamos ahorita en la ilustración, ¿no? Uno trata de hacer y moverse y llenar la vida nuestra, y al contrario, hacerle un espacio para Dios, y resulta que no encuentra. Y por eso nosotros normalmente hay desorden en nuestra vida. Por eso hay insatisfacción también en nosotros. Y aquí yo quiero hacer una exhortación, hacer un llamado de atención que Dios pone en nuestro corazón a hacerlo hoy es, hermanos, pongamos prioridades. Pongamos prioridades en nuestra vida. O no sería más bien pongamos, sino establezcámoslas nosotros, porque ya nosotros las sabemos cuáles son. Y yo le hago una pregunta a ustedes, o sea, ¿esto es nuevo para usted? Yo sé que ustedes todos moverían la cabeza así, ¿cierto? Porque esto no es nuevo. Es algo que usted y yo ya conocemos y ya lo hemos escuchado muchas veces, que Dios debe estar primero, que debo dedicar mucho tiempo a Dios. Pero miren, preguntas muy sencillas. ¿Ha hecho usted el devocional esta semana? ¿Ha hecho usted el devocional esta semana? ¿Usted como varón ha sacado un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios a solas? ¿Ha estudiado la palabra, mujer, también usted a solas? ¿Han orado juntos? ¿Han tomado tiempo para estar juntos en oración y leyendo la palabra? Su altar familiar, es decir, ese tiempo de familia,
en las escrituras es algo que es vital en ustedes? El congregarse, el participar de todo lo que tenga que ver con Dios, ¿usted lo ve como algo importante? El ofrendar, ¿lo ve como algo que usted dice, no, esto yo debo hacerlo porque es un mandato de Dios? Miren que esos aspectos, esta mañana ayer veía un video que realmente me impactó incluso a uno, y le decía Jesús a Pedro, si no estoy mal, y le decía, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? ¿Lo recuerdan? Le dice Jesús a Pedro y a sus discípulos, oye, ¿no han podido orar conmigo una hora? Quiere decir, hermanos, que nosotros deberíamos orar mínimo nosotros al día, ¿cuánto tiempo? Una hora. Pero nosotros no tenemos ese hábito, nosotros no tenemos la oración tal vez como una prioridad en nosotros. Y saben que a mí esa palabra que yo escuché ayer realmente me confrontó y me dijo, oye, pastor, ¿tú no has podido orar conmigo una hora? Llevas tantos años en el Evangelio y no has podido lograr establecer en tu vida el hábito de orar una hora. Y así, hay aspectos que son vitales, que son prioritarios y que usted y yo debemos establecerlos en nuestra vida. Vamos a recapitular y a recordar lo que acabamos de ver en esta mañana. Es importante que nosotros miremos constantemente cómo estamos usando nuestro tiempo. Recuerde eso, la palabra de Dios nos anima hoy. Recuerden, mirar constantemente cómo estamos nosotros andando. Día a día, usted semana a semana pregúntese, bueno, la semana pasada, ¿cómo usé mi tiempo? Segundo, debemos mirar la vida como Dios la está viendo. Es enfocarnos con ojos espirituales, no con ojos más enfocados en la tierra o en este mundo. Debemos enfocar más en Dios, en que obviamente Él nos estará revelando su voluntad. Y por último, hagamos lo que hizo María, escojamos la mejor parte. La clave del éxito integral está en establecer las prioridades. Así que, hermanos, la palabra de Dios hoy es clara. Si nosotros queremos hacer, primeramente tenemos que llegar a hacer. Y el carácter es importante, él toma tiempo, pero el carácter también se empieza a formar, no tanto en hacer muchas cosas, sino en establecer prioridades en nuestra vida. Empieza todo a cambiar, nuestro exterior empieza a ser diferente cuando nosotros establecemos realmente prioridades en nuestra vida, cuando usamos el tiempo correctamente en aquellas cosas que son más celestiales y no tanto terrenales. Así que, mis hermanos, una palabra de ánimo para cada uno de nosotros. Hay que empezar a poner todo en orden. Yo le decía en estos días a una familia, yo decía, no podemos cambiar nuestra vida así tan fácil, pero sí podemos empezar a ordenar diferentes áreas de nuestra vida. Pero lo primero que yo le animo a usted en esta semana es ponga en orden su relación con Dios. Establezca un hábito de estudiar la palabra de Dios. Establezca un hábito de orar lo que más pueda. Establezca un hábito de trabajar en su matrimonio, de educar bien a sus hijos. Pero si usted en la semana no le queda tiempo para eso, no le queda tiempo para estar con sus hijos, mire lo que está haciendo, porque puede que su tarrito esté al revés. Así que empiece a sacar todas esas piedritas y vuelva y acomódelas y déjelo lo más superficial para lo último. Vamos a orar. Le invito a que oremos, ya que cada uno de nosotros, analizando nuestra vida y cómo estamos andando, podamos también incluso llegar a comprometernos en que esta semana vamos a analizar y vamos a trabajar en lo que nos dice Efesios, de mirar bien cómo estamos andando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos anima y nos sigue, Señor, animando en cuanto a trabajar en nuestro carácter, Señor. Padre, hoy nos haces ver que el uso del tiempo es muy importante, que es vital, que el tomar decisiones correctas es clave, Señor. Que nuestro desorden interno, Señor, es lo que está reflejando todo lo que hacemos, Padre. Señor, ayúdanos y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Según, Señor, su desorden, según sus malas decisiones, según sus cosas buenas que está haciendo, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a mirar
bien, a mirar con diligencia, Padre, cómo estamos nosotros andando, Señor. Tal vez llevamos una vida muy enfocada en nuestra humanidad, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, y hemos dejado de un lado lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a ver esta vida, Señor, con los ojos tuyos, con ojos espirituales. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor. Ayúdanos a buscarte primeramente a ti, Señor. Y tú nos prometes que todo lo demás, Señor, según tu voluntad, obviamente va a ser añadido, Señor. Padre, yo creo que en nombre de todos, Señor, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestro desorden. Reconocemos que muchas veces nuestras agendas están tan ocupadas y estamos tan enfocados en otras cosas, Señor, incluso aquellas que parecen importantes, Señor, y para ti no hay tiempo, Señor. Tú no encuentras, Señor, un espacio para realmente morar en nosotros, Señor. Padre, perdónanos. Y, Señor, yo creo que más de uno de los que estamos acá estamos dispuestos a empezar poco a poco, Señor, a ordenar nuestra vida, a empezar realmente a poner eso que más tiene peso en nuestra vida, Señor, en el fondo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a sacar todas aquellas cosas que, Señor, que no tienen tanto peso, Señor, que no tienen tanto valor eterno, Padre. Aquellas cosas a las cuales tal vez le dedicamos mucho tiempo, Señor, pero que son insignificantes, Señor. Señor, os reconocemos que nuestra vida contigo, nuestra relación contigo, Señor, está muy deteriorada. Que nuestro matrimonio no es tal vez lo que tú quieres que sea. Que la educación espiritual de nuestros hijos está muy lejana de lo que tú quieres que llegue a ser, Padre. Y, Señor, estos aspectos es lo más importante para ti, Señor. El servirte, el ganar a otros para Cristo, Señor, es lo más importante para ti y es lo que menos nosotros hacemos, Señor. Padre, perdónanos, pero danos un corazón dispuesto, Señor, para que esta semana que comienza sea un nuevo impulso, Señor, para empezar a poner todas nuestras cosas en orden. Te damos las gracias a ti, Señor, por lo que has hecho para con nosotros hasta el día de hoy. Pero ayúdanos, Padre, a usar mejor el tiempo, aprovecharlo más en cosas que sean eternas. La gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén.